Disfruta de todo lo que ocurre en Hiperbórea Radio a través de nuestras redes sociales. YouTube, escucha todas las entrevistas y lo más relevante de los programas. Facebook y Twitter. Entérate de eventos, promociones, estrenos, horarios de los programas y noticias de tus artistas y locutores favoritos. Instagram. Encuentra videos, entrevistas exclusivas, fotos e historias de bandas y eventos. Visítanos, síguenos y danos manita arriba. Búscanos como @Hiperbórea Radio. Hiperbórea Radio, un lugar para ti. Ven, acércate. El mejor contenido científico de la radio tiene lista su reservación para ti. ¿Cuándo se volvió experto en astrofísica termonuclear? El 100% anoche. Sí. ¿Dices que mis ataques no tienen efecto sobre ti? ¿Qué? ¿Estás retando? No me parece que este chico sea muy listo. Lo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar. Yo iré solo porque soy bárbaro. Es que sí entendí la referencia. Sopa de Cerebros, el contenido científico más divertido al alcance de tu plato. Acompáñanos con ciencia. Lo voy a gozar. Como no lo puedes imaginar. Y estamos arrancando el programa Sopa de Cerebros, el primero del mes, ya llegó marzo. Bienvenidos a el único programa por internet que ha tenido acceso a los expedientes secretos X. Mi nombre es Miguel Ángel Nava y como cada semana me acompaña mi querida Mónica Guzmán. ¿Cómo estás, querida Moni? Súper emocionada como siempre, porque no debe de haber excepción ni un solo día, claro que sí. Y sobre todo porque tenemos fechas importantes a nuestro alrededor. Ya pasamos el 3 de marzo, el Día Mundial de la Audición, y se viene el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y obviamente tengo que estar feliz. Bueno, aunque sí pensamos en las razones por las cuales celebramos, pero lo importante es que sí va a tener relación con lo que hoy en este programa vamos a estar comunicando, porque la verdad es que nos encontramos con unas noticias bastante interesantes y no solo eso, sino que vuelven las entrevistas, ¿verdad, Miguel? Así es, querida Moni, la primera del año ya la estaban esperando, nos tardamos un par de meses, pero tenía que ser espectacular, como será el caso. Pero antes de llegar a esa entrevista, invitarles a que nos escriban a nuestras redes sociales, Sopa de Cerebros en Facebook, /Sopa de Cerebros en Twitter e Instagram. Allá nos encuentran, son nuestras direcciones fiscales. Y sí, un programa muy conmemorativo, un programa muy festivo por el Día de la Mujer, por el Día Mundial de la Audición que les tenemos el día de hoy. Y aunque los temas no parecieran estar del todo ligados, ya verán que sí, querida audiencia. Así que escríbanos, coméntenos, si nos escuchan a través de Hiperbórea Radio, si nos escuchan a través de RTV México, si nos escuchan a través de alguna señal alterna que está en alguno de los tantos multiversos, háganoslo saber a las redes sociales con el hashtag Ciencia para Llevar. Así es, Miguel, y la verdad es que nos emociona mucho cómo es que ustedes nos comentan ciertas cosas, que nos manden mensajes, e incluso si ustedes quieren proponer algún tema, ya saben que nos pueden decir con toda confianza, porque a nosotros nos gusta hablar prácticamente que de todo, pero obviamente en este programa mucho de ciencia, mucho de cultura pop, y claro, ¿por qué no comentar cualquier otra cosa que esté sucediendo en el mundo? Así que ahí búsquenos en nuestras redes sociales. Pero por lo pronto vamos a platicarles qué es lo que vamos a tratar el día de hoy en este menú del día. Menú del día. Y arrancamos con buenas noticias porque siempre es bueno destacarlo. Fíjense que una mujer logró curarse del VIH con un tratamiento pues bastante peculiar. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense en la nota de la semana. Y en el desinformador vamos a platicarles cómo es que funciona un implante coclear, a propósito de las fechas que estábamos mencionándoles. Y como lo prometido es deuda, regresa Al Sabor del Chef, y en esta sección platicaremos con la neurolingüista Leticia Marisol González acerca de algunas terapias de lenguaje para las personas con sordera e hipoacusia profunda. Quédense, es una plática muy interesante, pero mientras llega nuestra invitada, nosotros vamos a brindarles la mejor información aquí en Sopa de Cerebros. Antes, un datito curioso y comenzamos. ¿Sabías que el cerumen de los oídos cumple una función importante? Aunque comúnmente la asociamos con una mala higiene auditiva, lo cierto es que esta cera nos ayuda a proteger nuestros oídos del polvo, hongos y bacterias.
También tiene ese peculiar olor para mantener alejados a los insectos de los orificios de la oreja. Y debemos agregar que la cerilla es líquida y se solidifica al contacto con el aire. Las buenas noticias se hacen aparecer. Hay algo importante acerca de este estudio, y es que últimamente, por lo que tenemos en la pandemia, se ha hecho o se ha priorizado el hecho de que haya prepublicaciones que no sean revisadas entre pares. ¿A qué se refiere esto? Que no haya una comunidad científica que todavía avale todo el conocimiento porque no se han tenido los resultados finales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas personas podrían tender a practicar una desinformación constante, algo que se ha dado bastante en estos meses e incluso mucho antes de que existiera la pandemia como tal. Pero lo que vamos a traerles en cuestión de la información que nos compete en esta nota es importante porque los hallazgos que hasta ahora se han dado nos han prometido cierta información acerca de algo que es muy importante para la comunidad en medicina, la comunidad científica dedicada a la medicina, y es un tratamiento que pueda curar el VIH. En este caso estamos hablando de la paciente de Nueva York, que así se le llama porque ha querido protegerse la identidad de esta paciente, evidentemente. Pero lo interesante acerca de este tratamiento es que no es la primera vez que sucede un tratamiento similar que ha curado el VIH. Entonces, esto puede indicar ciertas tendencias que puedan llevar a una cura en un futuro. Todo tiene que ver con las células madre, pero vamos poco a poco desmenuzando la historia, Miguel. Así es, querida Moni, como muchos supusieron cuando salió la nota de otro paciente curado del VIH, dijimos madres, pero no, en efecto, eran las células madre. Como ya comentabas, este es el tercer caso documentado hasta el momento de un paciente que recibe este tratamiento y logra sobrevivir sin la necesidad de utilizar antirretrovirales para combatir la infección. Pero vamos por partes. Primero que nada, el tratamiento. Este tratamiento consta de células madre colocadas en una paciente hace unos 4 años que inició este proceso. A diferencia de los 37 millones de personas que viven con VIH a lo largo del mundo, la mayoría en el África subsahariana, esta paciente además presentó un cáncer en la sangre, también denominado como leucemia, y por ende tuvo acceso al tratamiento con células madre inyectadas directamente desde el cordón umbilical de un donante. Esta paciente en los últimos 4 años no ha recibido ningún tipo de tratamiento antirretroviral y ningún tipo de fármaco que contrarreste la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana, y la razón es que la persona donante de las células madre mostró una resistencia natural a la infección del VIH. Esto quiere decir que este paciente de ninguna manera puede contagiarse de la infección, y al donar las células madre, la paciente inmunizada aparentemente pues tampoco tuvo ningún efecto provocado por la infección. Pero, y aunque parece ser una gran noticia, aunque parece ser algo que nos permita alzar las palmas, celebrar, sobre todo porque, como ya comentábamos, no es el primer caso, sino el tercero, aún los especialistas lo toman con reserva porque estamos todavía muy lejos de encontrar la cura, y las razones, pues, a pesar de los pesares, pues pueden ser muy, muy sorprendentes del por qué no podemos lanzar las campanas al vuelo acerca de una cura, ya que este tratamiento con células madre presenta algunos cuantos inconvenientes todavía que los científicos aún no han logrado resolver, y precisamente tiene que ver con el tratamiento. Fíjense, querida audiencia, que el tratamiento con células madre, como ya habrán adivinado, no es un tratamiento diseñado para tratar el VIH, no es un tratamiento diseñado para tratar el SIDA, sino más bien está diseñado para tratar el cáncer. En este caso, y en el caso de los pacientes con leucemia, pues diseñado para tratar el cáncer en la sangre. Y como efecto corolario, se ha encontrado que es un excelente tratamiento para el VIH. Pero, como ustedes sabrán, de los 37
millones de pacientes que viven con VIH, pues ni cerca del 1% también presenta un cáncer en la sangre. Es decir, este tratamiento no estaría recomendado para esos casos. Y aunque tuvieran este cáncer leucémico, no necesariamente el tratamiento con células madre también trataría la infección. Si bien es un paso prometedor, lo cierto es que más bien los casos son excepcionalmente curados que realmente funcionara para todos los pacientes. Además, surge otro hecho interesante, y es que a diferencia de los dos casos anteriores donde los pacientes recibieron células madre de donantes adultos, en este caso también se hizo a través de cordón umbilical. Esto quiere decir que el donante pues era demasiado joven, pues básicamente de nacimiento, como para poder tener un control mucho más adecuado. Aún y con todo queda mucho por estudiar al respecto de estas células y la importancia que tienen, o el impacto más bien que tienen en los pacientes con VIH y que además sufren de la leucemia, y si esta investigación a partir de entonces pueda desarrollar una cura para las personas que no enfrentan problemas de cáncer y que sí viven con VIH, querida Moni. Así es, Miguel. Bueno, para recapitular un poco en esta cuestión, es importante tomar en cuenta precisamente que la alternativa que hasta ahorita existe es la terapia antirretroviral, que brinda a las personas con VIH una esperanza de vida casi normal. Entonces, por eso es que no se ha explorado tanto sobre esta alternativa, que ya ha sido probada en 2007 con Timothy Ray Brown, la primera persona en curarse del VIH, y en Adam Castillejo, y ahora, bueno, con la paciente de Nueva York de la que estamos hablando. Pero ahora, dedicándonos en específico a este último caso, que es el que estamos reportando, este estudio forma parte de un trabajo mucho más amplio dirigido por las doctoras Yvonne Brisson de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, y Deborah Persaud de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Ellas tienen el objetivo de hacer un seguimiento de 25 personas con VIH que se sometan al trasplante con células madre extraídas de la sangre del cordón umbilical para el tratamiento de cáncer y otras enfermedades graves, algo de lo cual ya hemos platicado. Pero justamente se requiere de que estos pacientes se sometan a quimioterapia y con ello eliminar las células inmunitarias cancerosas. Después trasplantan a células madres de individuos con una mutación genética específica, de la que ya les hemos estado hablando, y de algún modo lo que sí se puede por ahora advertir es que puede confirmarse una posible cura para el VIH y fortalecer más aún el uso de terapia génica como una estrategia viable para la cura del VIH. Entonces estamos cerca, pero precisamente como les comentaba en un inicio, esta investigación tiene que todavía ser revisada por pares, por más científicos, y ser validada, porque aunque la publicación es científica y tiene todas las bases que les estamos comentando, todavía hace falta un análisis más profundo que nos pueda indicar a más detalle cuáles son los resultados que se han obtenido a partir de esta investigación. Y entonces sí, hablar de que esta es una investigación concreta a partir de la cual se pueden desarrollar otros estudios que sean aún más esperanzadores para aquellas personas que sufren del VIH. Hashtag pandemia, querida audiencia, hashtag pandemia. Pero bueno, en lo que se realizan esas investigaciones, nosotros sí podemos celebrar, ya que pues si bien falta esta revisión por pares, sí hay un avance, ya hay documentación precisa y bien especificada acerca de este descubrimiento, de este hallazgo de esta mujer de Nueva York, que aparentemente, o por lo menos en los últimos 4 años, gracias a esta transfusión de células madre, puede vivir su vida de forma normal. Mientras nosotros esperamos esos estudios y celebramos lo que se viene, porque nunca está de más tener buenas noticias, y menos en estos tiempos que estamos viviendo tan grises, tan confusos, tan opacos, con tanta información y al mismo tiempo con tantísima infodemia. Pues vamos a escuchar un poquito de música mientras sacamos las copas y celebramos, y esto que sigue se llama El Equilibrio, porque a veces vale la pena vivirlo, muchachos. Esto es de Ainda y lo escuchamos aquí en Sopa de Cerebros. El mundo se frenó. Ojos todo el sol, rayos de luz multicolor, perdimos el control. Más de una vez se terminó. La
audición. La profecía se cumplió. Solo quedamos vos y yo. Juego a adivinar todos tus pensamientos. Me muevo sin notar que me acelero. Me acelero. Vuelvo a empezar de nuevo desde cero. No pierdo el equilibrio si me pierdo. Siempre vuelvo. Juego a adivinar todos tus pensamientos. Me muevo sin notar que me acelero. Me acelero. Vuelvo a empezar de nuevo desde cero. No pierdo el equilibrio si me pierdo. El desinformador. El desinformador. Como ustedes sabrán, querida audiencia, y si no lo saben, se los comento. Cuando una persona ve a alguien con discapacidad visual, se puede reconocer por el bastón, por un perro guía. Cuando una persona ve a una persona con discapacidad motriz, lo podemos reconocer por distintos aditamentos como bastones de apoyo, andaderas o incluso sillas de ruedas. Pero, ¿cómo se imaginan que sería una persona sorda, una persona que no escucha? Es más complicado. Es una discapacidad invisibilizante y que además dificulta muchísimo la comunicación. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud proclamó el 3 de marzo como el Día Mundial de la Audición, para tratar de dar visibilidad, para tratar de dar voz, porque algunas personas que no escuchan tampoco hablan, y no es que no puedan hacerlo, simplemente no han desarrollado esa capacidad. Pues se les da este día para generar una visualización y que nosotros, que sí escuchamos, que sí podemos comunicarnos entre nosotros, podamos hacer conciencia, acercarnos y de alguna forma tratar de incluirlos, porque esa es la palabra y la necesidad adecuada de esta gente, que la podamos incluir a nuestro entorno. Pero la ciencia y la tecnología en este caso nos ha venido a abrir la puerta y nos ha ayudado con distintos aditamentos tecnológicos que permiten, en la mayoría de los casos, que las personas con sordera, con hipoacusia profunda también puedan integrarse. Y es por eso que hoy les explicamos qué es, cómo funciona, para qué sirve y cómo se utiliza un implante coclear. A lo mejor habían escuchado el término, a lo mejor no lo habían escuchado. Es un aditamento que se inventó por allá de 1957 y que permite eso, precisamente, que algunas personas con problemas de la audición puedan algo tan básico como escuchar, querida Moni. Así es, Miguel. Y de hecho, tal vez algunas personas ya hayan tenido alguna conciencia o alguna curiosidad por cómo es que funcionan estos aparatos, cómo es que funcionan estos implantes, y sobre todo tal vez a raíz de aquella serie que salió apenas hace unas semanas, esta serie que de hecho llegó en diciembre, Hawkeye, en donde precisamente se nos plantea el cómo Clint pierde una parte de su audición. Sigue escuchando, pero ya no de la misma forma. Y en ese caso utilizaba un audífono que le permitía, de cierto modo, escuchar. Pero no es la única forma. Y de hecho más adelante hablaremos de otras formas en que las personas que tienen precisamente esta discapacidad auditiva pueden desarrollar sus vidas. Entonces, en este caso, el implante coclear es este dispositivo electrónico que es implantado quirúrgicamente debajo de la piel, estimulando las terminaciones nerviosas de la cóclea para proporcionar la sensación de sonido a una persona que es totalmente sorda o con deficiencias auditivas bastante severas.
La cóclea como tal es la parte del oído interno que contiene las terminaciones del nervio que comunican el sonido al cerebro. Entonces, en este sentido, para que pueda codificar esas sensaciones, existe un proceso detallado. El cirujano coloca el implante coclear debajo de la piel junto a la oreja. Ese implante recibe el sonido del entorno exterior, lo procesa y envía pequeñas corrientes eléctricas cerca del nervio coclear. Esas corrientes electrónicas activan el nervio, el cual envía una señal al cerebro y el cerebro aprende a reconocer esta señal. Y eso es lo que el usuario experimenta como oír. Es diferente, de algún modo, a la forma en la que se oye comúnmente. Existe un cierto ruido, existe un cierto sonido distinto que se puede codificar a partir de esta tecnología. Por lo tanto, la forma en la que se entiende o la forma en la cual se desarrolla ese implante coclear como un instrumento de ayuda para aquellas personas es distinto, porque hay distintas edades en las cuales vamos aprendiendo el lenguaje. Entonces, no es lo mismo para aquellos niños que desde un principio pueden desarrollar su lenguaje a partir de este implante coclear, como las personas que ya desarrollaron previamente un lenguaje y que entonces requieren de este implante eventualmente porque pierden la audición, o para aquellas personas que nacen sordas pero que no es sino hasta un futuro que se les implementa este implante coclear. Pero platícanos más de esto, Miguel. Así es, querida Moni, porque a lo mejor muchos de ustedes están preguntando quién ocupa un implante coclear, a partir de cuándo, bajo qué circunstancias y bajo qué necesidades. Primero que nada, no todos los problemas auditivos son discapacitantes, y los que sí lo son, no todas las personas necesariamente dejan de escuchar. Hay algunos que siguen escuchando sonidos, pero sus sonidos o la interpretación de estos sonidos no son lo suficientemente claros como para que puedan desarrollar la comunicación. Entonces, pues un implante coclear no se recomienda para todas las personas que sufren una discapacidad auditiva. Se requiere un estudio muy amplio y prácticamente va de persona a persona. Pero sí podemos encontrar determinados rangos de edad y determinadas clasificaciones que nos permiten identificar en qué necesidad una rehabilitación con implante coclear es necesaria. Ya hablamos de las personas que son prelocutivas, es decir, son personas que desarrollaron la sordera desde prácticamente el nacimiento hasta pues la edad en que empezaron a comunicarse. Es decir, que su problema auditivo viene de antes de que aprendieran a hablar. Esto se da básicamente desde el nacimiento hasta la edad de 1 o 2 años. Luego tenemos a los pacientes perilocutivos, que son pacientes que empezaron a desarrollar sus problemas auditivos entre 1 y 5 años, una etapa crucial en la que se empieza a desarrollar el lenguaje. Y tenemos a los pacientes postlocutivos. Estos pacientes desarrollaron los problemas auditivos, o cuando menos se les diagnosticaron, una vez que el proceso del lenguaje ya estaba más o menos desarrollado. Es decir, que podían identificar sonidos, palabras e incluso desarrollar lenguaje. Seguramente, querida audiencia, ustedes han escuchado el término sordomudo, un término que además es erróneo y mal aplicado porque es muy complicado encontrar a un paciente que biológicamente sea sordomudo, es decir, que no pueda oír y que no pueda hablar. Normalmente los pacientes sordos no hablan porque no tienen esta interacción con el lenguaje, no lo conocen, no lo manejan, pero biológicamente no tienen ningún impedimento para que hablen. Pero al no hacer una interpretación adecuada de los sonidos, pues tampoco pueden reproducirlos, ya que mucho del aprendizaje vocal se da a través de la imitación del sonido. Y como las personas prelocutivas no tienen este concepto, pues normalmente no hablan, aunque biológicamente sí puedan hacerlo. Entonces técnicamente nos tenemos que referir a las personas que no escuchan y que no hablan como personas sordas, porque no hay razón para que no lo hagan, más allá de que no pueden imitar sonidos que nunca escucharon. El implante coclear viene entonces a hacer este refuerzo que le permite a las personas escuchar, interpretar y por ende tratar de imitar algunos sonidos que están escuchando a través del ambiente y que este aparato les permite interpretar. ¿Pero cómo funciona?, se preguntarán ustedes. Sí se coloca en la cóclea, sí ayuda a las personas a escuchar, pero ¿cuál es el funcionamiento del implante coclear? ¿Cómo es que puede permitir a las personas sordas oír? Si ustedes checaran una maqueta del sonido, querida audiencia, notarán que el sonido llega a través de vibraciones, se coloca en el tímpano o la membrana timpánica
que se forma de 3 huesecillos: el yunque, el martillo y el estribo. Estos 3 huesecillos vibran y comunican a las células ileadas para que decodifiquen el sonido. En algunos casos, estas células no tienen un correcto funcionamiento o definitivamente no funcionan y no pueden interpretar esos impulsos dados por estos 3 huesecillos, y la persona técnicamente no escucha porque no es capaz de interpretar esas vibraciones. El implante coclear lo que hace es sustituir la función de las células ileadas y se coloca directamente en la zona coclear apical para los sonidos graves y en la zona basal para los sonidos agudos, y convierte esas vibraciones en impulsos digitales que envía posteriormente como descargas eléctricas al cerebro y que éste puede interpretar de forma correcta o por lo menos muy acercada a lo que estamos acostumbrados a interpretar como sonido. Cabe destacar que pues en efecto el sonido no va a ser exactamente igual y que en algunos casos se requiere un proceso adaptativo de 6 meses o incluso más para la persona que tiene un implante coclear se pueda acostumbrar a escuchar, ya que el sonido tiene que estar modulándose pues de forma regular a constante para que no haya sonidos muy altos o muy bajos y que en efecto el cerebro tenga un proceso de adaptación a tener este implante colocado de forma permanente. Así es, Miguel, y otro dato interesante acerca de estos implantes cocleares es que deben de ser sometidos a un control por la FDA. ¿Por qué? Porque al ser implantados quirúrgicamente cerca del cerebro, pueden representar un alto riesgo para la salud de no ser desarrollados correctamente. Entre algunos riesgos, aunque mínimos, incluyen lesiones al nervio facial, meningitis, fístulas perilínficas, que es el líquido del oído interno que se escapa a través del agujero creado para colocar el implante, y mareos o vértigo. Entonces, todo esto está regulado, y lo que ahora se pretende en un futuro con los implantes cocleares es, en un sentido, que las empresas den estrategias más sofisticadas para reducir al mínimo el ruido de fondo y mejorar la relación ruido-sonido, que pueda ayudar de mejor manera al usuario a concentrarse y entender el habla. Y por otro lado, que los investigadores de las ciencias auditivas estudien los posibles beneficios de usar el implante coclear en un oído junto con otro implante coclear o un audífono con el otro, porque de nuevo esta diferencia, no es lo mismo un implante coclear que de algún modo está constantemente capacitando al oído que no puede oír a que el audífono de algún modo pueda subir el volumen de lo que ya se está oyendo, que es lo que por lo general conocemos para las personas que no tienen una audición completamente capacitante. Entonces, lo que de algún modo se pretende también a partir del uso del implante coclear es poder capacitar a aquellas personas que tengan esa oportunidad de desarrollar su lenguaje a partir de ese implante. No solamente el hecho de escuchar, sino precisamente por eso hablamos de las etapas del desarrollo del lenguaje, porque no es lo mismo cuando una persona no ha desarrollado el lenguaje como tal, sino por ejemplo se comunica a través del lenguaje de señas, por ejemplo, a que una persona a partir de este implante coclear pueda desarrollar el lenguaje de una forma auditiva. Pero todo esto lo vamos a ver más adelante, más a fondo, para ver cómo podemos ayudar a estas personas al regreso de corte, porque tenemos una entrevista que de verdad puede solucionar muchas de las dudas que no estamos solucionando por ahora y que de algún modo nos puede ayudar bastante a entender por qué es tan importante rescatar un día para la audición. Por ahora nos vamos con este pequeño Arruina Infancias y regresamos a Sopa de Cerebros. Arruina Infancias. ¿Quién no se maravilló con esas películas del espacio? Las grandes batallas con naves intergalácticas disparándose unas contra otras y las grandes explosiones que podían escucharse a varios sistemas solares de distancia. Por desgracia, para los amantes de Star Wars y Star Trek, la ciencia dice que estas peleas serían mucho más aburridas de lo que pensamos. Esto se debe a que las grandes explosiones que vemos en pantalla técnicamente no se escucharían en un escenario real. La razón es que el sonido necesita un vehículo como el aire o el agua para transmitirse hasta el tímpano del espectador.
y el espacio no tiene la suficiente densidad como para que podamos percibir algo. Lo más que podríamos experimentar es alguna vibración a través de nuestro sistema óseo. Mientras digieres este dato, nosotros vamos a un corte. Mi nombre es Leonardo Vargas. Mi nombre es Diana Lanís. Continuamos en Sopa de Cerebros. Siempre nos han llamado el sexo débil, pero ojalá que todos aquellos que dicen eso tuvieran nuestra fuerza para salir adelante e ir en contra de todo lo establecido. Romper estereotipos para exigir igualdad, respeto y no ser tachadas de revoltosas. Yo te invito a que nos hagamos más fuertes. Mi nombre es Diana Martínez y te acompaño todos los jueves a partir de las 10 de la mañana en un espacio que creamos juntas llamado Mujer Radial. Compartiremos juntas consejos, vivencias, noticias, aspectos de salud, reflexiones, libros y mucho más. Porque cuando nos reunimos, logramos cosas asombrosas. Let's go, girl. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como @Hiperbórea Radio y encontrarás los enlaces a las plataformas digitales Spotify, iHeartRadio, YouTube, Amazon y Apple Music. Elige tu favorita, ahora ya lo sabes, no estás sola. La información les está haciendo digestión. Ya regresamos a Sopa de Cerebros. Y seguimos aquí en Sopa de Cerebros. Estamos hablando de un tema muy importante que vamos a continuar porque claro que sí, nos encanta darle importancia a estos temas que son tan curiosos y tan importantes en estos días, ¿verdad, Miguel? Así es, querida Moni, nuestra invitada ya está aquí tras bambalinas, arreglándose, alistándose, porque el tema es importante y sobre todo importante es que lo escuchen, valga la expresión, para que entre mejor apliquemos este tipo de conceptos, menos gente será un poco excluida, incluso podríamos ser nosotros, así que la información es importante, tal vez no ahora, tal vez no después, ojalá nunca sea, pero por si es importante que llegue hasta ustedes. Pero en lo que se alista nuestra invitada, nosotros los invitamos ahora a ustedes a que se sumen a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y ahí nos dejen sus comentarios, sus opiniones, sobre todo si informen de muchos temas que no alcanzan a entrar en este menú, en esta sopa, pero allá hay mucho más contenido, mucho más debate científico para que estén al pendiente de algunas cosas que están ocurriendo y que no escuchen aquí, muy seguramente podrán ir y leerlas allá en nuestra página, así que vayan, súmense y pidan su ciencia para llevar. Ya lo saben, en Facebook nos pueden buscar como @sopa de cerebros y en Twitter e Instagram como @sopa de cerebros. Así que ahí los esperamos, ahí intercambiamos más información y claro que sí, ahora sí, ya vamos con la entrevista esperada. Pero antes, un pequeño datito curioso aquí en Sopa de Cerebros. ¿Sabías que las hormigas escuchan a través de sus patas? Durante muchos años se pensó que las hormigas solo se comunicaban con feromonas. Pero gracias a estudios más recientes, en donde utilizaron micrófonos de alta frecuencia, se descubrió que las hormigas emiten sonidos al hacer chocar sus patas contra su abdomen. Esto genera vibraciones que sus compañeras del hormiguero pueden interpretar a través de las vibraciones del suelo. Y son emitidas cuando se sienten amenazadas. Al sabor del chef. Y ya estamos de regreso en esta sección llamada Al Sabor del Chef, la primera del año, y nos da muchísimo gusto que sea con una persona y un tema muy importante alrededor de la discapacidad. Aquí tratamos un poquito de mezclar, de aglutinar dos fechas importantes: el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, el 3 de marzo, que es el Día Internacional de la Audición, y por qué no hablar con alguien que se dedica a este tipo de temas desde su perspectiva, desde su óptica, y pues un poco para seguir redondeando este programa que ha estado muy
muy interesante y que hoy queremos seguir continuando con esta plática. Reitero, a la primera del año, y qué gusto que sea con ella, querida Moni. Así es, Miguel, la verdad es que es muy emocionante porque precisamente es la primera entrevista del año. Ya hace rato que no traíamos invitados y esta invitada de verdad que es de primera. Y bueno, esta es una licenciada en neurolingüística llamada Leticia Marisol González Vázquez. Ella es una terapeuta certificada en terapia auditiva verbal por la A.G. Bell Academy. Tiene experiencia laboral en práctica pública y privada acompañando a familias de niños con pérdida auditiva y con problemas de lenguaje. Bienvenida, Marisol. Muchísimas gracias por la invitación, Miguel Ángel y Moni. No, pues gracias a ti Marisol. Y bueno, algo que me gustaría preguntarte como inicio para poder partir y darles un contexto a nuestra audiencia es saber a qué te dedicas más profundamente, pues platicarnos este diario vivir de tu trabajo para que pues también las personas entiendan cuál es la importancia de lo que tú realizas. Bueno, me presento un poquito con ustedes. Yo estudié la licenciatura en neurolingüística y psicopedagogía. En sí lo que estudiamos pues es para ser muy buenas rehabilitadoras en el área del lenguaje y comunicación, y ahora sí, el tiempo y la vida me fue llevando un poco a dirigirme hacia el área de la pérdida auditiva. Después de la carrera comencé el proceso de certificación en terapia auditiva verbal, que sin duda es largo, o sea, requiere cuando menos de 3 años, ¿no?, de estudios extras, entonces es prácticamente otra carrera. Y pues ahora casi todo mi trabajo profesional está relacionado con el trabajo con familias de niños y niñas con pérdida auditiva. Básicamente niños, aunque también he atendido a algunos adultos con pérdida auditiva. En específico, ¿qué es lo que hago con estas familias? Bueno, pues nos apoyamos muchísimo de la tecnología, sean auxiliares auditivos o implantes cocleares, para ayudar a los niños a aprender a escuchar y que a través de esta escucha logren desarrollar el lenguaje, que es prácticamente el proceso que todos tenemos para hacerlo. Aprendemos primero a escuchar y hay todo un año donde estamos escuchando y después comenzamos a tener palabras y comenzamos a dar frases y el mismo efecto queremos ejercer en estos chiquitos, chiquitas. Durante la última semana estuvimos muy al pendiente a través de la plataforma de Hiperbórea Radio de la Semana de la Audición con Grupo Escorza, en la que pudiste participar, y apenas el jueves pasado también fue el Día Internacional de la Audición. Y yo rescato este dato que es importante: la discapacidad auditiva es una de las más invisibilizadas. Yo te preguntaría, tú como especialista en neurolingüística, en este trabajo constante que tienes con niños, algunos adultos, acerca de pues la rehabilitación, ¿por qué es importante que empecemos a visibilizar de a poco esta discapacidad? Qué gran pregunta haces, y creo que es el fundamento principal por el que todos trabajamos en esta área, ¿no? Por los que estamos aquí y estamos trabajando. Sin duda, creo que nuestra mente, cuando escuchamos alguna palabra, la palabra discapacidad, por ejemplo, en general como que se centra a buscar alguna parte externa, ¿no? Como que tal vez no puede caminar, ¿no? Usa una silla de ruedas y entonces es súper visible. Vemos a una persona con debilidad visual y de cierta manera como que nuestra propia humanidad nos da ciertas pistas de qué tenemos que hacer. Sin embargo, con las personas con pérdida auditiva, pues se presentan como individuos normales, muchos de ellos, y pocas veces vemos su tecnología auditiva en uso, ¿no? O sea, y más en la actualidad, o sea, cada vez todos los procesadores se van haciendo más pequeños, no se ven. Creo que también hay una mala concepción al respecto de lo que está sucediendo, que es que muchas veces se piensa que con poner la tecnología auditiva en los niños, ¿no?, sean implantes cocleares o auxiliares auditivos, todo el lenguaje se restablece, ¿no? O sea, solamente ya le dimos el acceso y entonces de pronto van a aparecer las palabras, y realmente no es así. Es un proceso sumamente largo, es un proceso que requiere de mucho apoyo de muchas personas, no nada más de los rehabilitadores, de los médicos, del servicio de salud. Requiere una disposición total de las familias, requiere un apoyo total de los maestros de estas escuelas a las que están asistiendo los niños, requiere probablemente los vecinos también comiencen a informarse, ¿no? Como para que sepan cómo comunicar
comunicarse con ellos, ¿no? Y cómo los pueden apoyar a que puedan alcanzar las estrellas y mucho más. Entonces creo que esa es la parte difícil, que nuestra concepción de la discapacidad no está, digamos, limitada a lo que podemos percibir con nuestros ojos probablemente. Y nunca pensamos en que una pérdida auditiva puede provocar, pues, tal cual, una segregación completa del mundo. Es interesante que resaltes precisamente esto último, porque algo que nos surge tal vez como pregunta a aquellos que nos quisiéramos acercar a ayudar a estas personas es cómo es que podemos realizarlo, porque precisamente existe esta, pues hasta cierto punto de ignorancia, ¿no? De lo que podemos llegar a realizar o no, si nosotros tendríamos que aprender lenguaje de señas, qué tan necesario es, por ejemplo. O incluso también, no todas las personas que tienen una baja audición o una pérdida total, pues es igual, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en esos diversos niveles podemos apoyar y cuáles son? Muchísimas gracias. Pues mira, creo que por un lado es sensibilizarnos, ¿no? O sea, sensibilizarnos a las diferencias. Por otro lado, comprender que hay distintas comunidades, ¿no? Dentro de las personas con pérdida auditiva. Hay quienes utilizan la lengua de señas como su medio de comunicación. ¿Sería ideal que lo supiéramos? Probablemente sí, ¿no? Y hay que pensar en eso, o sea, que vamos a aprender otro idioma. La lengua de señas para nada tiene que ver con nuestro lenguaje oral, tiene su propia gramática y hay que darle su valor como una lengua. Entonces, claro, si tenemos ese interés por aprenderla, bienvenidos sean, ¿no? Y hay que aprenderla y hay que aprenderla bien para comunicarnos bien con quienes la utilizan. Por otro lado, hay personas que se apoyan mucho en la lectura labial. Entonces podemos utilizar estrategias que incluso sirven para quienes se apoyan mucho en su audición, ¿no? A pesar de su pérdida auditiva, se apoyan mucho en su audición. Y es hablar despacio con ellos y probablemente acercarnos un poquito más, ¿no? Acercarnos hacia su tecnología en caso que así nos lo soliciten, o tratar de ser pausados sin llegar a un aletargamiento inmenso, ¿vale? O sea, es simplemente tratar de ser claros al momento de estar hablando y que se puedan comprender todas las palabras que vamos diciendo. Un tema interesante, Marisol, eso es de parte de nosotros hacia ellos, pero a mí me gustaría dejar un poco esta pregunta en el aire porque vamos a una canción, pero para que vayamos un tanto reflexionando al respecto. Eso es desde la parte de nosotros hacia las personas con problemas auditivos, pero la rehabilitación, ¿qué tan importante es para las personas que ya tienen baja audición, hipoacusia, sordera? ¿Por qué es importante que haya una rehabilitación completa y constante? ¿Y en qué casos además puede existir una rehabilitación? ¿Para qué tipos todas son iguales? ¿Hay alguna diferencia? ¿Depende de cada persona o depende del tipo de pérdida de audición? ¿Qué te parece si dejamos esas preguntas en el aire y vamos a una pequeña canción de pues esto que se llama Matilde Band, se llama La Research? Lo escuchamos aquí en Sopa de Cerebros.
regresamos aquí a Sopa de Cerebros, aquí en Al Sabor del Chef. Y tenemos a Marisol González, como ustedes ya habrán oído, pues nos estaba precisamente platicando y dejamos una pregunta al aire para que pues precisamente la fuéramos procesando con esta bonita canción, ¿verdad? Y pues a mí me gustaría precisamente retomar esa pregunta para poder continuar en este bonito hilo de visibilización de las personas que no tienen una audición como nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Y sin duda creo que es una pregunta interesante porque pareciera que trabajamos en general con métodos y creo que algo muy muy especial de la pérdida auditiva es que es única e inigualable entre cualquiera de los individuos que la padecen. Cada uno tiene su propio entorno en el que se está desarrollando, cada uno tiene algún grado de pérdida auditiva distinto al otro, pero sus posibilidades tal vez son distintas. Entonces, hablar de rehabilitación en pérdida auditiva es como pensar en un traje hecho a la medida para cada uno de ellos. Y esto sea en cualquiera de las formas que hay de rehabilitación, ¿no? ¿Qué es importante tomar en cuenta? Sin duda, a la familia como principal promotor, ¿no? Para lograr una rehabilitación exitosa, tenemos que tomar en cuenta la edad, ¿no? En el caso de los niños, la edad en la que se detecta la pérdida auditiva, cómo se ha paliado, con qué tecnología se ha equipado a este pequeñito o pequeñita. En el caso de los adultos también, ¿a qué edad comenzó esta pérdida auditiva? ¿Cuáles son las causas, ¿no? Las causas de las pérdidas auditivas son infinitas. Algunas de ellas por algún virus, ¿no? O sea, yo recuerdo haber conocido una paciente que perdió su audición a los 10 años cuando le dio varicela. Entonces, algunas causas son genéticas. Actualmente, con la pandemia de COVID-19, pues estamos teniendo pérdidas auditivas súbitas, ¿no? O sea, hay pacientes que de un día para otro nos están comunicando, ya no estoy escuchando nada y pues hay que actuar, ¿no? Entonces, creo que la rehabilitación, sin duda, Miguel Ángel, puede ser exitosa para todos y yo confío en que sea exitosa para todos. ¿Qué necesitamos? Que el entorno nos apoye por completo, ¿no? Y que como profesionales también estemos preparados para recibir a estos pacientes, que constantemente nos estemos formando, nos estemos actualizando de todo lo que viene hacia nosotros, de nuevas formas de tratamiento, de artículos científicos, ¿no? Que nos estén dando más información como para poder hacer que este traje a la medida que estamos haciendo para cada uno de nuestros pacientes sea perfecto y exacto, ¿no? Que le quede como si fuera un príncipe total. Y justamente acerca de esto que mencionas de toda la información que nos es dada a través de pues ciertas instituciones que se deben a la salud precisamente, algo que sería importante probablemente sería rescatar qué es lo que la OMS dice y cómo es que podemos prevenir que las personas tengan esas pérdidas auditivas. Muchísimas gracias, Moni. Creo que haces un buen llamado porque justamente ahora el 3 de marzo tenemos el Día Internacional de la Audición, que está proclamado por la OMS, y yo siempre digo, bueno, una institución tan grande, ¿por qué tendría que dedicar un día a la audición? Y justamente es eso, ¿no? O sea, que está preocupado por el alto indicio que hay de pérdidas auditivas en el mundo, ¿no? Y gran parte de esta propuesta, y de hecho el lema de este año es: para oír de por vida, escucha con cuidado, ¿no? Y creo que por ahí nos dan gran pista de lo que tenemos que cuidar. Por un lado, como oyentes, cuidar la intensidad con la que estamos escuchando alrededor, cuidar los niveles de ruido a nuestro alrededor, incluso con los auriculares que estamos utilizando. Cuidemos el volumen. Es importante cuidar nuestra audición para quienes la tenemos. Sin duda también nos llama a tener unas excelentes campañas de vacunación. Muchísimos virus pueden causar pérdidas auditivas y no contamos con ello. Entonces, sin duda, las vacunas nos ayudan a prevenir estas situaciones. Otra gran campaña que tenía la OMS es la campaña contra el hambre, ¿no? En el mundo. Y esto también está relacionado con las pérdidas auditivas, ¿no? O sea, ya hay estudios que nos dicen cuando hay una mala alimentación, cuando hay desnutrición en las madres, puede causar que los nervios tengan pocas mielinas y entonces hagan malas conexiones y por tanto puedan haber algunos padecimientos de la audición también. Entonces creo que tenemos que cuidar muchísimo todos estos factores.
estar al pendiente de que nuestras vacunas estén bien y completas, también en los niños. Como adultos, las vacunas que nos toca tener, porque también hay vacunación para adultos y pocas veces estamos al pendiente de ellas, y sin duda cuidar nuestros niveles de ruido alrededor, ¿vale? Una salud auditiva requiere pues también de ambientes auditivos sanos. Sin duda alguna, querida Marisol, aquí me gustaría destacar algo muy importante. Ya hablas de las complejas causas que generan problemas auditivos y muchas veces, como pasan muchísimas discapacidades, no pensamos que cualquiera de nosotros puede estar expenso a sufrir alguna de estas enfermedades incapacitantes o vivir con alguna discapacidad ya adquirida con el paso de los años. Las terapias de rehabilitación, yo quisiera centrarme también un poquito en ello, ¿a partir de qué punto debemos empezar a tomarlas y a partir de qué punto debemos comenzar a suponer que nosotros mismos o en algún familiar cercano, en algún amigo, en algún conocido, ya puede existir algún problema auditivo que vaya más allá de lo normal, si es que el término más allá de lo normal se aplica para estos casos? Sin duda es importante este tema que tocas, Miguel Ángel, porque la recomendación siempre va a ser la misma. Mientras antes, mejor. Mientras antes detectemos, mejores pronósticos podremos tener, ¿vale? Y por eso hay una gran campaña alrededor de muchos grupos que trabajan con la pérdida auditiva en cuanto a la exigencia en el tamiz auditivo neonatal, ¿no? Ya lo tenemos en la cartilla de vacunación, ahora hay que ejercerlo, no hay que perdérselo para nada. En cualquier recién nacido, este tamiz se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si detectamos desde un inicio una pérdida auditiva profunda, sin duda, ese pequeño puede estar equipado al año de edad, ¿no? O sea, podría estar equipado al año y nos podría dar un pronóstico mucho mejor que probablemente aquellos niños que se detectaron ya después de los 3 años, ¿no? Donde ya ha habido una deprivación auditiva pues mucho más larga. Por otro lado, en los adultos, creo que hay situaciones donde podemos comenzar a verlo y creo que les puedo contar mi situación personal. Mi papá tiene una pérdida auditiva y yo se la empecé a detectar cuando estaba estudiando la carrera, pero un poco como que me entraba esa sensación de no creo, es mi papá y siempre ha sido maravilloso, entonces, ¿cómo puede estar medio ensordecido? No creo. Pero claro, empecé a ver que de pronto no entendía la conversación a distancia, ¿no? Y entonces era, no, pero acércate, ¿no? O de pronto dentro de las conversaciones se empezaba a sentir perdido y nos pedía que le repitiéramos mucho. O nos comenzó a decir, por ejemplo, es que estás hablando demasiado bajito, ¿no? Y claro, habían visitas al otorrino y probablemente habían limpiezas de oído, que sí las tenía constantes, pero llegó un momento donde ya él mismo estaba desesperado, ¿no? Por no poderse comunicar de manera adecuada. Creo que son situaciones que pudiéramos ir detectando en nuestros familiares adultos. En los niños, sin duda, además del tamiz auditivo, hay que estar mirando que estén respondiendo a sonidos, que se estén alertando, que si los llamamos por su nombre, vengan con nosotros, que vayan siguiendo las instrucciones que vamos dando a los pequeñitos, ¿no? Como, ya nos vamos, recoge tus juguetes. Todas esas situaciones, irlas mirando, ver cómo va desarrollando su lenguaje y cómo va desarrollando inicialmente el balbuceo. Desde ahí podemos notarlo, ¿no? Y esto es desde antes del año de edad. Entonces creo que hay como varias lucecitas que nos pueden dar alerta hacia estas pérdidas auditivas. Algo que me gustaría rescatar para poder finalizar y de algún modo concluir la entrevista de una forma correcta sería el cómo es que las personas que ahorita nos están escuchando y que a lo mejor dicen, ok, más o menos tengo pues una noción de todo lo que me están diciendo, pero todavía me gustaría adquirir más información, cómo es que puedo estar más en contacto con esta información, a dónde me puedo acercar o a quién me puedo acercar o cómo es que puedo saber de otras alternativas. Creo que es algo que sería importante para todas esas personas porque pues hay mucho más, supongo, de todo lo que ahorita hablamos. Sin duda, mira, creo que hay sitios que dan información muy valiosa. Por ejemplo, aquí en México está Aureolab, que da información muy valiosa a las familias con pérdida auditiva. Está Escorza AC, que también da información sobre las pérdidas auditivas y los distintos tratamientos y hacen una labor impresionante. Creo que mis datos se los pueden quedar a ustedes y si los necesitan, pues los podrían contactar para cualquier cosa que necesiten. Está la AG Bell Academy, que es donde nos certificamos, también da muchísima información. Está el John Tracy Center en Estados Unidos, que también da muy buena información para familias con pérdida auditiva, incluso tienen cursos para ellos, que sería interesante que los pudieran ver si es que están interesados. Yo en lo personal tengo poca relación con grupos que utilicen lenguas de señas, pero
pero sé que hay grupos grandes, que hay incluso escuelas dedicadas a estas personas y que hacen una labor también impresionante, ¿no? Desde su lugar para toda esta habilitación e integración en el mundo de las personas con discapacidad auditiva. Pues una información que es muy relevante, muy importante y que muy seguramente mucha de la audiencia de Sopa de Cerebros tomará en cuenta. Sé que no hablo solamente por mí, incluye a mi querida Moni cuando te agradezco estos minutos para Sopa de Cerebros y esperemos que sea la primera de muchas pláticas. Platicamos con Marisol González, ella es experta en terapia de neurolingüística y de lenguaje y pues muchísimas gracias por estos minutos. Reitero, la primera de ojalá muchísimas otras pláticas porque hay mucho alrededor de ese tema y que siempre vale la pena estar destacando y estar rescatando a lo largo del año. Una última reflexión para el público que a lo mejor está pasando por esta situación o que le preocupa pasar por esta situación o que simplemente quiere documentarse para poder auxiliar a otras personas por si se presentara la situación, Marisol. Sí, y creo que es empezar a tomar esta conciencia de que la pérdida auditiva termina siendo una responsabilidad de todos. Mientras más informados estemos, vamos a poder actuar con mayor prontitud, vamos a poder dar un acercamiento mucho más adecuado a quienes la padecen, de manera más pronta y adecuada, y lo necesitamos de todos para que salgamos adelante. Definitivamente, muchas gracias Marisol, es algo que justamente me da mucho honor haber podido platicar contigo y ya saben, querida audiencia, que se pueden acercar a nuestras redes sociales para pedirnos más datos acerca de Marisol y de todas estas instituciones que nos estaba hablando, precisamente para que puedan conocer más acerca de todo lo que les platicamos hoy. Pero pues ya estamos finalizando este programa, ¿verdad, Miguel? Así es, querida Moni, agradecerles, invitarles a que se conecten la siguiente semana porque tendremos más información científica, más cultura pop, más universo geek para todos ustedes, todo a través de el matiz implacable y hermoso de la ciencia. Hasta aquí este delicioso plato de Sopa de Cerebros. Nosotros la siguiente semana, yo soy Miguel. Y yo soy Mónica Vanessa. Hasta la próxima. Bye bye. Disculpe. ¿Me puede dar una sopa, jefa? Lamento informarle que por hoy la sopa ya se nos terminó, pero le invito a que venga la próxima semana por otro delicioso plato de nuestra sopa de cerebros. La decepción. En ese momento, la traición. Él sintió el verdadero terror. Muéstraselo al editor. La próxima vez verifique su fuente. Bien pensado, güey. Zombies, a abstenerse.